El viento se detuvo. No fue poco a poco, no fue suave. Se detuvo de golpe, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Las hojas de los árboles quedaron suspendidas en el aire, inmóviles, como pintadas por una mano invisible. Los pájaros callaron. Los perros no ladraron. Y en una habitación pequeña, en una aldea que nadie consideraba importante, una joven de apenas 15 años sintió que algo estaba a punto de romper el orden del universo. Ella no lo sabía aún. Solo sentía. Solo percibía que el aire a su alrededor se había vuelto más denso, más luminoso, como si el cielo estuviera doblando sus capas para tocar la tierra. No era miedo lo que ella sentía. Era algo más profundo. Algo para lo que ningún idioma humano tiene aún la palabra precisa. Y entonces, la luz entró. No era la luz del sol. Era algo diferente. Era una presencia que iluminaba desde adentro hacia afuera, como si los muros de piedra de su casa fueran apenas papel mojado. María estaba de rodillas, con las manos juntas, en la oración de la tarde. Era una muchacha de Nazaret, una aldea sin gloria, sin historia, sin nombre en los libros de los poderosos. Prometida a un carpintero llamado José, vivía los días con la quietud de quien espera una vida sencilla. Sin guerras, sin profecías, sin milagros. Solo pan horneado al amanecer, agua traída del pozo, y la oración que sus labios repetían desde niña como si fueran el único idioma que le importaba hablar. Nadie en Nazaret la hubiera señalado como extraordinaria. Era común, era pequeña, era anónima. Y sin embargo, el cielo la conocía por su nombre. El ángel no entró con estruendo. No tumbó puertas ni hizo temblar la tierra. La presencia se manifestó con una calma que era, en sí misma, sobrenatural. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Las palabras resonaron en el cuarto como si fueran pronunciadas dentro del pecho de María y no fuera de él. Ella se irguió. No gritó. No huyó. Miró con los ojos de quien intenta comprender algo que está más allá de la comprensión humana, con esa mezcla perfecta de turbación y entereza que solo los espíritus grandes conocen. El ángel continuó hablando. Le habló de un hijo. Le habló de un nombre. Le habló de un reino que no tendría fin. Le habló de cosas que los reyes y los profetas habían esperado durante siglos, y que ahora se cumplirían en el vientre de una jovencita sin poder, sin fortuna, sin nombre en los registros del imperio. ¿Cómo puede ser esto, si no conozco varón? La pregunta de María no fue de duda. Fue de comprensión. Fue la pregunta de alguien que quiere entender el mecanismo del milagro, no su posibilidad. Y el ángel respondió con las palabras más grandes que jamás han cruzado el umbral entre lo divino y lo humano. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En ese momento, el mundo entero pendía de un hilo. No era el poder de Dios lo que estaba en espera. Era la voluntad de una muchacha. Dios, el creador del universo, estaba esperando una respuesta. Y la muchacha respondió sin dudar, sin negociar, sin poner condiciones. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Con esa frase, la historia del mundo cambió para siempre. Hay momentos en la vida de cada ser humano en los que una sola respuesta lo define todo. Un sí dicho en el momento correcto puede alterar el curso de generaciones. María no sabía lo que vendría después. No sabía del establo. No sabía de la huida a Egipto. No sabía del niño perdido en el templo. No sabía de las multitudes, ni de los milagros, ni de los fariseos, ni de los soldados romanos. No sabía del madero. No podía saber. Y sin embargo, dijo sí. Y ese sí, pronunciado en una habitación humilde de una aldea olvidada, fue el sí más poderoso que cualquier labio humano haya pronunciado en la historia entera del universo. Porque fue un sí dicho en la oscuridad, sin garantías, sin mapas, sin certeza de que el camino llevaría a la gloria antes de llevar al dolor. Hay una fe que espera pruebas. Y hay una fe que actúa antes de verlas. La fe de María pertenecía al segundo tipo. Ella no pidió señales. No exigió garantías. No negoció con el ángel los términos del acuerdo. Simplemente abrió sus manos, abrió su corazón, abrió su vientre al propósito de Dios, y confió. Esa confianza no era ciega. Era la confianza de alguien que ha aprendido a conocer el carácter de Dios en la oración, en el silencio, en la espera paciente de los días ordinarios. La fe más grande no nace en los momentos de crisis. Nace en los años de fidelidad cotidiana, en las oraciones que nadie escucha, en las obediencias pequeñas que nadie ve.
María fue grande en el momento del anuncio porque había sido fiel en todos los momentos sin anuncio. Cuando el ángel se fue, el cuarto volvió a ser un cuarto. Las paredes de piedra recuperaron su peso. La luz ordinaria de la tarde volvió a filtrarse por la ventana. Pero María ya no era la misma. Llevaba dentro de sí algo que ningún ser humano había llevado antes. Llevaba la vida que era la vida. Llevaba el nombre que es sobre todo nombre. Llevaba el hijo que sería el hijo. Y nadie lo sabía. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Los hombres en el mercado regatean sus precios. Los niños corren por las calles de tierra. Los sacerdotes preparan el sacrificio del templo. Y en una casa pequeña de Nazaret, una muchacha guarda en su vientre el secreto más grande del universo, y lo carga con una quietud que es, en sí misma, un milagro. En esos primeros días, María fue a visitar a su prima Isabel. La anciana, también ella cargando un embarazo imposible en su vejez, saltó cuando escuchó el saludo de María. Bienaventurada tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. El niño en el vientre de Isabel se estremeció de alegría. Y María respondió con un canto. No con llanto. No con angustia. Con un canto que surgió de las profundidades de su espíritu, como el agua que brota de la roca cuando el cayado del profeta la golpea. Mi alma engrandece al Señor. No fue un canto compuesto en una hora de tranquilidad. Fue un canto que ya estaba escrito en el interior de su alma, esperando el momento de ser liberado. La alabanza más profunda no se planifica. Se derrama cuando el corazón está tan lleno que no puede contener más. El Magnificat que María entonó aquel día no era solo una canción de gratitud personal. Era una declaración profética sobre el orden del mundo. Derribó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. María no estaba hablando solo de su historia. Estaba viendo con ojos proféticos la inversión completa que su hijo vendría a realizar en la estructura misma del poder humano. Una muchacha pobre, de una región despreciada, entonando la caída de los imperios con la misma certeza con que el sol anuncia el amanecer. Hay en ese canto una audacia que solo puede venir de alguien que ha entendido que lo que Dios comienza, Dios completa. Que lo que Dios promete, Dios cumple. Que lo que Dios elige, ningún poder del mundo puede rechazar. María es el primer modelo de lo que significa decir sí a Dios sin conocer el costo total. Todos somos llamados en algún momento de nuestra vida a un anuncio. No necesariamente con ángeles ni con luz sobrenatural. A veces el anuncio viene en la voz de una conciencia que no calla. En la certeza que aparece en medio de la oración. En la puerta que se abre cuando no buscábamos ninguna puerta. Y en ese momento, Dios no nos pide que entendamos todo. Nos pide que respondamos. Y la respuesta que cambia el mundo no es siempre la respuesta más cómoda ni la más segura. A veces es simplemente la más verdadera. La que sale del lugar más profundo del alma, donde vivimos sin máscaras y sin miedo. Hágase en mí según tu palabra. Esas 7 palabras son las más transformadoras que cualquier ser humano puede pronunciar. No había lugar para ellos. La frase más corta y más devastadora del Evangelio. No había lugar. José había llegado a Belén con su esposa a punto de dar a luz, y la ciudad estaba llena. Llena de viajeros, llena de voces, llena de puertas cerradas. Cada posada rechazó su llamada. Cada mirada esquivó la suya. Hay algo profundamente humano en ese rechazo que resuena a través de los siglos. El ser humano, incluso sin saberlo, cierra la puerta al lugar donde podría cambiar su vida para siempre. María caminaba con el peso del mundo dentro de su vientre, literalmente. Cada paso era un esfuerzo. Cada rechazo era una pequeña herida. Y José, el hombre justo que no comprendía todo pero que amaba con fidelidad todo lo que podía comprender, la sostenía sin rendirse. Cuando finalmente encontraron el establo, no fue una solución. Fue una rendición al único lugar que quedaba. El olor de los animales llenaba el aire. La paja era irregular y dura bajo los pies. Las estrellas eran visibles entre las grietas del techo de madera. Y en ese lugar que ningún rey habría elegido para nacer, el rey de todos los reyes nació. El momento en que María sostuvo por primera vez al niño en sus brazos es uno de los momentos más silenciosos y más poderosos de toda la historia sagrada. No hubo fanfarria. No hubo ejércitos. No hubo templo. Hubo una madre, un hijo, y el silencio de un amor que no necesitaba palabras para ser infinito. María miró los ojos del niño y supo,
con esa certeza que ninguna teología puede explicar pero que todas las madres comprenden, que estaba mirando algo que iba más allá de todo lo que ella podía contener. Los pastores llegaron primero. Hombres toscos, olientes a campo, excluidos por las normas religiosas de su tiempo de los privilegios del templo. Los ángeles no se aparecieron a los sacerdotes esa noche. No se aparecieron a los escribas, ni a los fariseos, ni a los poderosos de Jerusalén. Se aparecieron a los marginados, a los que dormían en el campo bajo las estrellas porque no tenían otro techo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores corrieron. No razonaron ni debatieron ni pidieron señales adicionales. Simplemente corrieron. Y cuando encontraron al niño, adoraron. Y cuando adoraron, regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto. La adoración verdadera no termina en el momento de adorar. Se derrama hacia afuera, al mundo, como fuego que no puede contenerse. María observaba todo esto. Y el Evangelio dice, con esa precisión que solo puede ser inspirada, que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. No hablaba, no explicaba, no interpretaba en voz alta para los demás. Guardaba. Había en ella una capacidad extraordinaria para sostener el misterio sin necesidad de resolverlo. Los seres humanos, por lo general, tenemos terror al misterio. Queremos respuestas. Queremos certezas. Queremos mapas detallados del territorio antes de dar el primer paso. María tenía algo diferente, la capacidad de vivir en el interior del misterio sin ser devorada por él. Guardaba las cosas y las meditaba. Las dejaba reposar en su interior como el pan en el horno, confiando en que el calor del tiempo y de la fe produciría algo que sus manos aún no podían moldear. Luego vinieron los magos. Viajeros de tierras lejanas, estudiosos de las estrellas, hombres que habían consagrado sus vidas a la búsqueda de señales en el cielo. Una estrella los había guiado durante meses a través de desiertos y montañas y fronteras de naciones. Y la estrella los llevó, no a un palacio, sino a una casa sencilla. Ante ese niño, los magos se postraron. Abrieron sus tesoros. Ofrecieron oro, incienso y mirra. 3 regalos que eran, en sí mismos, una profecía. El oro para el rey, el incienso para el sacerdote, la mirra para el muerto. Los magos no sabían que estaban profetizando. Solo adoraban. Pero Dios con frecuencia habla más en los gestos de adoración sincera que en los discursos de los más instruidos. María recibió los regalos de los magos con la misma serenidad con que había recibido el anuncio del ángel. No se ensoberbeció. No se pavoneó. No empezó a planear el futuro sobre la base de ese reconocimiento real. Siguió siendo la misma mujer que era antes de la visita, sencilla, discreta, profunda. Hay una tentación terrible que acompaña al reconocimiento público, la tentación de creer que el reconocimiento nos pertenece, de construir nuestra identidad sobre los aplausos ajenos. María no cayó en esa trampa porque su identidad estaba construida sobre algo más sólido que los regalos de los magos y los cantos de los ángeles. Estaba construida sobre aquella noche en Nazaret cuando ella, a solas, sin testigos, sin audiencia, había dicho sí a Dios. Ese sí seguía siendo el fundamento. Todo lo demás era consecuencia. Pero la alegría del establo tuvo un contrapeso que llegó rápido y sin misericordia. Un anciano llamado Simeón, en el templo de Jerusalén, tomó al niño en brazos y profetizó cosas hermosas. Pero luego miró a María y dijo las palabras que ninguna madre quiere escuchar: y una espada atravesará tu propia alma. No fue una maldición. Fue una advertencia. Una preparación. Como quien le dice a alguien que va a subir una montaña que habrá tramos donde el camino se estrechará y el viento soplará de frente. La espada no tenía fecha en el calendario de Simeón. Pero María la supo desde ese día. Llevó esa profecía durante 33 años, como se lleva una piedra dentro del zapato que no duele todavía pero que uno sabe que dolerá. La maternidad verdadera siempre contiene ese elemento. El amor que sabe que el amado no le pertenece del todo. La huida a Egipto llegó de madrugada. Herodes, enloquecido por el miedo al rey que había nacido, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. José recibió el sueño. José despertó. José tomó al niño y a su madre en la oscuridad de la noche y comenzaron el camino al exilio. María cargó a su hijo mientras las estrellas eran todavía el único techo sobre sus cabezas. No hubo tiempo de despedirse. No hubo tiempo de planificar. Solo hubo obediencia rápida y completa, nacida de la confianza en que la voz que guiaba era la misma voz que había prometido.
El exilio es uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. Dejar la tierra, el idioma, los rostros conocidos, y comenzar en un lugar extraño. María lo vivió siendo madre joven, en tierra extranjera, con un hijo que era el centro de una persecución mortal. En Egipto, María aprendió lo que significa confiar en Dios cuando el entorno no habla el idioma de la promesa. Rodeada de una cultura extraña, sin familia cercana, sin red de apoyo, construyó su vida sobre el único suelo que no podía cambiar: la certeza de que quien había llamado a su hijo lo protegería hasta que su misión estuviera cumplida. No hay fe más madura que la que se mantiene en el exilio. No hay confianza más profunda que la que persiste cuando no hay señales visibles de que el plan sigue en marcha. María en Egipto no era la Virgen coronada de las pinturas doradas. Era una madre joven con un niño en brazos en tierra extraña, construyendo su hogar con las manos y su paz con la oración. Y esa imagen, más que cualquier aureola, define lo que fue su grandeza. Los primeros años de la vida de Jesús fueron años de aparente normalidad. Nazaret los recibió de vuelta. El niño creció. Aprendió el oficio de José. Jugó con otros niños de la aldea. Habló el arameo de su pueblo. Comió el pan que su madre horneó. Y en esa normalidad, María cumplía su misión más silenciosa y más profunda, la de ser la primera maestra de quien vendría a enseñar al mundo entero. Todo lo que Jesús conoció del amor humano, de la ternura, de la presencia cotidiana de Dios en las cosas pequeñas, lo aprendió en la casa de María. Antes de los milagros, antes de los sermones, antes de las multitudes, hubo una madre que enseñó a sus rodillas, que cantó en la noche, que sostuvo en el dolor, que formó con paciencia lo que el cielo plantó con gracia. Tenía 12 años. Era la edad en que los hijos de Israel comenzaban a ser considerados hijos del precepto, responsables de la ley, participantes plenos en la vida religiosa de su pueblo. José y María lo llevaron a Jerusalén para la Pascua, como hacían cada año. Era la gran festividad. La ciudad se llenaba de peregrinos llegados desde todos los rincones de la tierra prometida. Las calles olían a especias y a cordero asado. Los cantos de los levitas flotaban sobre los tejados como un velo de gloria. Y para un niño que ya sabía que llevaba dentro de sí algo extraordinario, Jerusalén debía ser una experiencia de una intensidad que sus padres no podían calcular del todo. Jesús miraba el templo con ojos que lo reconocían de una manera que iba más allá de la memoria humana. Era como alguien que regresa a un lugar donde estuvo antes de nacer. Cuando la caravana de vuelta a Nazaret se puso en marcha, Jesús no estaba en ella. María y José tardaron un día entero en notarlo, porque cada uno suponía que el niño estaba con el otro grupo de peregrinos. Cuando comprendieron que no estaba, la angustia golpeó con la fuerza de un muro que cae. Cualquier padre que haya perdido de vista a un hijo en un lugar concurrido, aunque sea por segundos, conoce ese terror específico que congela el pecho y acelera el pulso. María lo conoció durante 3 días. 3 días buscando. 3 días preguntando. 3 días imaginando lo peor. 3 días sin dormir, con el rostro de su hijo en la mente y la promesa del ángel como única ancla. No te será quitado. Pero las promesas, en los momentos de terror, pueden sentirse lejanas. La fe madura no es aquella que no siente miedo. Es la que siente miedo y sigue buscando. Lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchando y preguntando. Los maestros más sabios de Israel estaban asombrados de la inteligencia y las respuestas de ese niño. Y el niño estaba, literalmente, en casa. No en la casa de José en Nazaret. En la casa de su padre. María se acercó con todo el alivio y todo el reproche que acumulan 3 días de búsqueda angustiada. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Fue una pregunta honesta. Fue el grito de una madre que ama tanto que el miedo y el amor ya no saben distinguirse el uno del otro. Y la respuesta del niño fue tan grande que el Evangelio dice que ellos no la entendieron. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hay momentos en la vida de cualquier madre en que el hijo dice algo que ella no puede comprender del todo. Algo que viene de un lugar en el que todavía no le pertenece a ella. Algo que le muestra, con una claridad inesperada, que ese ser que ella cargó en sus brazos y cubrió de besos y enseñó a caminar tiene una dimensión que va más allá de lo que cualquier abrazo puede contener. María vivió ese momento con una profundidad que ninguna otra madre ha vivido con tanta intensidad, porque la dimensión de su hijo que excedía su comprensión no era solo espiritual en el sentido ordinario. Era ontológica. Era divina. Era el Hijo de Dios diciéndole a su madre que tenía una pertenencia que precedía y superaba la suya.
Y sin embargo, el Evangelio dice que Jesús regresó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Esa sujeción voluntaria es uno de los misterios más profundos del Evangelio. El que mandaba sobre los vientos y el mar obedeció durante años a un carpintero y a una muchacha de Nazaret. El que era eterno vivió el tiempo en la medida que sus padres le enseñaron. El que sabía todo aprendió a leer en las rodillas de María. No porque tuviera que hacerlo en el sentido de la necesidad, sino porque el amor verdadero siempre elige la forma del servicio. Siempre elige asumir la forma del otro para encontrarlo donde está. La encarnación no fue solo el nacimiento en el establo. Fue también la obediencia en el taller de carpintería. Fue también el pan compartido en la mesa de Nazaret. Fue también los años de silencio y normalidad que preparaban el terreno para los años de revelación. María guardó también esta cosa en su corazón. El Evangelio lo repite. Ella seguía guardando. Seguía meditando. No todo se entiende en el momento en que sucede. Hay cosas que solo se comprenden al mirar hacia atrás, cuando el tiempo ha añadido la perspectiva que el presente niega. La vida espiritual profunda requiere esa misma capacidad, el arte de guardar lo que aún no se comprende, de no tirar al olvido lo que todavía no tiene explicación, de confiar en que el significado llegará cuando el tiempo esté maduro. Los seres humanos tenemos urgencia de significado. Queremos entender ahora, resolver ahora, concluir ahora. María nos enseña que hay una sabiduría más alta que la del entendimiento inmediato, y es la sabiduría del corazón que guarda y espera. Los años de Nazaret que siguieron a ese episodio fueron años de formación invisible. El mundo no sabía lo que se estaba formando en ese taller de carpintería. Los vecinos veían a un adolescente que aprendía a trabajar la madera. Los discípulos de los fariseos estudiaban la ley en las grandes escuelas de Jerusalén. Los romanos administraban su imperio con la eficiencia de quien no espera ninguna amenaza de una provincia olvidada. Y en Nazaret, Jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esa frase del Evangelio es una de las más densas y más silenciosas. Crecía en sabiduría. El Hijo de Dios aprendía. Aprendía la torpeza de la madera que se resiste al hacha. Aprendía el dolor del pulgar golpeado por el martillo. Aprendía el cansancio de los músculos al final de un día de trabajo. Y María estaba ahí, a su lado, en cada uno de esos aprendizajes. Hay una imagen que ningún evangelio describe pero que la fe puede contemplar. María y Jesús comiendo juntos al final del día. El taller en silencio. José lavando sus manos. La lámpara de aceite proyectando su luz suave sobre la mesa. El pan partido entre los tres. El vino compartido. La conversación ordinaria de una familia ordinaria. Y sin embargo, nada en esa imagen es ordinario si se mira con los ojos del Espíritu. En esa mesa se estaba anticipando algo. Ese pan partido, esa copa compartida, ese amor cotidiano que se expresa en los gestos más simples de la vida en común. Lo que Jesús conoció en la mesa de su madre fue el fundamento sobre el que construiría la última cena. El amor que enseña a dar el pan también enseña a dar el cuerpo. El tiempo de los años escondidos llegó a su fin de una manera inesperada. Juan Bautista predicaba en el Jordán. Su voz cruzaba el desierto como un trueno. Preparad el camino del Señor. Y un día, Jesús dejó el taller, dejó Nazaret, y fue al río. María lo supo. No hay modo de saber cómo lo supo exactamente. Pero las madres de los hijos extraordinarios saben siempre cuando el hijo ha comenzado a moverse hacia su destino. Hay una tristeza específica en ese saber. No es amargura. No es resentimiento. Es el dolor limpio de quien ama sin retener, de quien da sin condiciones, de quien sabe que el hijo no es de ella sino del mundo al que fue enviado. María lo dejó ir, como había dejado ir al niño en el templo, como dejaría ir al hombre en la cruz. El amor de María era un amor de manos abiertas. En el bautismo de Jesús, los cielos se abrieron y la voz del Padre resonó sobre las aguas. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y en ese momento, todo lo que María había guardado en su corazón durante 30 años encontró su confirmación pública más poderosa. Lo que ella había sabido en la oscuridad de un cuarto en Nazaret, lo que había sostenido en el exilio de Egipto, lo que había meditado en la mesa de madera de un taller de carpintería, ahora lo proclamaba la voz del cielo delante de todos. No hubo nadie más feliz en ese momento. No hubo nadie más completamente en paz. Porque hubo nadie que hubiera esperado más, y guardado más, y confiado más durante el tiempo de la espera. María había apostado todo a una promesa. Y la promesa estaba cumpliendo su parte. La boda era un desastre.
no en el sentido dramático de los desastres grandes, en el sentido íntimo y humillante de los desastres pequeños, que a veces duelen más. Se había acabado el vino. En el contexto de la cultura judía del primer siglo, quedarse sin vino en una boda no era un inconveniente menor. Era una humillación pública que marcaría a esa familia durante generaciones. Los invitados lo notarían. Los vecinos hablarían. El novio y su familia cargarían con ese fracaso social como una deuda impagable. María lo notó antes que nadie. Con esa intuición específica de las mujeres que han aprendido a ver las cosas antes de que sean un problema, se acercó a Jesús y le dijo simplemente: «No tienen vino». 3 palabras. No fue una petición explícita de milagro. Fue algo más sutil. Fue una mujer que presenta un problema a la única persona que puede resolverlo, confiando en que él sabrá qué hacer. La respuesta de Jesús fue extraña y ha sido debatida durante siglos. «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». No fue un rechazo. Fue una delimitación. Jesús estaba señalando que sus acciones no serían gobernadas por la expectativa de nadie, ni siquiera por la de su madre. Que el ritmo del reino tiene su propio tempo, y ese tempo no se ajusta a la urgencia de las situaciones humanas sino a la voluntad del Padre. Pero María comprendió algo en esa respuesta que a los lectores modernos puede pasárseles por alto. Comprendió que la respuesta no era no y su reacción lo revela. Sin vacilar, sin discutir, sin esperar más explicaciones, se dirigió a los sirvientes y les dijo: «Haced todo lo que él os diga». Fue una orden. Fue un acto de fe. Fue la intermediaria entre la necesidad del mundo y el poder de su Hijo. Los sirvientes obedecieron. Llenaron 6 tinajas de piedra hasta el borde. Tinajas inmensas, de las que se usaban para los ritos de purificación. Jesús les dijo que sacaran y llevaran al maestresala. Y el agua se había convertido en vino. No en cualquier vino. El maestresala, sin saber de dónde venía, lo llamó el mejor vino de la fiesta. El que se guardaba para el final, cuando la lengua ya no distingue entre lo bueno y lo malo, resultó ser el mejor. Este detalle no es menor. Hay en él una teología completa sobre la forma en que Dios opera en el mundo. Lo mejor siempre al final. Lo más glorioso reservado para cuando la historia parece estar terminando. El vino más fino cuando el recipiente humano ya no espera más sorpresas. María había hecho algo notable en Caná. No había pedido el milagro para ella. Lo había pedido para otros. Para una pareja sin nombre. Para una familia que ni siquiera sabría jamás quién había resuelto su crisis. María fue en ese momento el modelo de toda intercesión verdadera, la que presenta las necesidades ajenas sin esperar reconocimiento propio. La que dice a quien puede ayudar: «Mira, tienen necesidad», sin añadir «y yo quiero que tú actúes ahora». La intercesión de María en Caná no fue la de alguien que ejerce poder sobre su hijo. Fue la de alguien que conoce tan bien el corazón de su hijo que sabe que basta con mostrarle la necesidad. El amor verdadero no necesita ser convencido de amar. Solo necesita ver el dolor. El milagro de Caná marcó el comienzo del ministerio público de Jesús. A partir de ese momento, los caminos de Jesús y de María comenzaron a separarse en la superficie mientras se mantenían unidos en una profundidad que ninguna distancia física podía disolver. Jesús recorría Galilea, Judea, Samaria. Predicaba en las sinagogas, curaba a los enfermos, expulsaba demonios, alimentaba a las multitudes. Y María, en algún lugar, seguía guardando en su corazón. Seguía meditando. Seguía confiando. Hay madres de hijos que cumplen un destino extraordinario que viven esa experiencia específica. La de ver a su hijo desde lejos, en la distancia que impone la misión, sosteniendo a su hijo con la oración cuando ya no pueden sostenérselo con los brazos. Hay un episodio en los evangelios que muchos leen como un rechazo de Jesús hacia su familia. Alguien le dice que su madre y sus hermanos están fuera buscándolo. Y Jesús responde: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Una lectura superficial podría interpretar esto como una exclusión de María. Una lectura más profunda revela lo contrario. Jesús estaba incluyendo a su madre en la categoría más alta que puede existir, la de quienes hacen la voluntad de Dios. Y María era, precisamente, el ser humano que había hecho la voluntad de Dios con mayor plenitud y constancia que nadie. «Hágase en mí según tu palabra». Esas palabras eran la definición exacta de lo que Jesús describía como el vínculo más profundo. En los años del ministerio de Jesús, María no siempre estaba en el centro de la escena. Pero estaba, a veces, en la periferia.
A veces en el silencio de una casa de Cafarnaúm donde los discípulos se reunían. A veces en la multitud que seguía al Rabí de Galilea. Y siempre con esa capacidad suya de guardar y meditar. Veía los milagros. Escuchaba las enseñanzas. Veía los ojos de los enfermos que volvían a ver. Veía los pies de los leprosos que volvían a sentir. Veía el llanto de las madres cuando sus hijos eran devueltos a la vida. Y en cada uno de esos momentos, algo se confirmaba en su interior con una profundidad que iba más allá del orgullo materno. Era el reconocimiento de que todo lo que el ángel había prometido se estaba cumpliendo. El peligro crecía. María lo veía. Las autoridades religiosas observaban a Jesús con ojos cada vez más hostiles. Los fariseos lo confrontaban. Los sumos sacerdotes conspiraban. El entusiasmo de las multitudes era tan grande que resultaba amenazante para quienes construían su poder sobre el control del pueblo. María conocía esos ojos. Los había visto antes. En los ojos de Herodes cuando los magos preguntaron por el rey de los judíos. En el terror de una madrugada cuando José la despertó diciéndole que debían huir. Conocía lo que significa que el poder político tenga miedo de un solo nombre. Y sabía, con esa sabiduría de quien ha guardado 33 años de profecías, que la espada que Simeón había anunciado se estaba acercando. La entrada de Jesús a Jerusalén fue una declaración. Un rey que entra en su ciudad montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías al pie de la letra, con el pueblo tendiendo sus mantos en el camino y gritando hosannas. María estaba ahí. Y había en ese momento una grandeza mezclada con una tristeza que solo ella podía sentir con esa profundidad. La grandeza de ver a su hijo reconocido. La tristeza de saber lo que ese reconocimiento costaría. Los hosannas del domingo serían los gritos de «crucifícale» del viernes. Las palmas de la entrada serían los golpes del pretorio. El pueblo que aclamaba sería el mismo que pediría sangre. María lo sabía. Porque el amor que ve con más claridad que la lógica le decía que el camino que su hijo había comenzado en Nazaret tenía que pasar por el Calvario antes de llegar a la gloria. El milagro de Caná nos enseña una de las lecciones más prácticas y más profundas de toda la espiritualidad. Dios actúa cuando le presentamos nuestra necesidad con confianza y dejamos que Él decida cómo responder. No le decimos a Dios cómo hacer su trabajo. Le decimos cuál es el problema y confiamos en que Él conoce la solución. No tienen vino. 5 palabras que son un modelo de oración. No dicen haz un milagro. No dicen conviértelo en vino. Solo dicen, mira, hay una necesidad. Y Dios, que es el creador de la abundancia, que convirtió el desierto en tierra fértil y la muerte en vida, responde siempre a las necesidades presentadas con fe. No siempre de la manera que esperamos. No siempre en el momento que pedimos. Pero siempre de la manera que excede lo que pedimos. El agua siempre se convierte en el mejor vino. El jueves por la noche, Jesús se reunió con sus discípulos en un cuarto prestado en Jerusalén. María no estaba en esa cena. Pero podemos saber lo que sentía, porque el amor de 33 años tiene un peso específico que no depende de la presencia física. Mientras Jesús lavaba los pies de sus discípulos, mientras partía el pan y decía esto es mi cuerpo, mientras bebía la copa y decía esta es mi sangre, en algún lugar de Jerusalén, su madre velaba. Las madres de los hijos que van a morir sienten algo en la noche anterior. No como visión sobrenatural necesariamente. Como esa inquietud sin nombre que el amor produce cuando algo grande se aproxima y el corazón lo sabe antes de que la mente lo comprenda. María velaba esa noche. Y en su velar había algo que se parecía a la oración y algo que se parecía al duelo. En el huerto de Getsemaní, Jesús sudó sangre. La tradición médica lo confirma como un fenómeno real, producto de un estrés emocional de intensidad extrema. El que creó el universo con una palabra temblaba ante lo que iba a enfrentar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Fue la oración más humana del Hijo de Dios. Fue el grito de una humanidad que no quería el dolor, que nunca fue diseñada para la muerte, que en el fondo de su naturaleza rechazaba el sufrimiento con toda la fuerza de su ser. Y sin embargo, añadió, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese añadir está toda la teología de la redención. María no estaba en el huerto esa noche, pero había enseñado a Jesús esa misma oración. 33 años antes, ella había dicho, hágase en mí según tu palabra. El hijo aprendió del sí de la madre. Los soldados llegaron con antorchas y espadas. Judas besó al maestro. Pedro cortó una oreja y Jesús la sanó, como si incluso en el momento de su arresto no pudiera dejar de curar. Los discípulos huyeron. Uno por uno,
los que habían prometido morir con él desaparecieron en la oscuridad. Solo Juan, el discípulo amado, y algunas mujeres permanecerían. María estaba a punto de enfrentarse a las siguientes horas sola, sin el hijo que la hubiera sostenido, sin la mayoría de los que habían caminado con ella. Y sin embargo, no huyó. Porque hay amores que no saben huir. Hay presencias que se mantienen porque el amor tiene una terquedad que supera al miedo, una fidelidad que persiste cuando la razón dice que no hay nada que hacer. Los juicios fueron una farsa. Anás, Caifás, Pilato, Herodes, Pilato de nuevo. Jesús fue llevado de un lado al otro de la ciudad en la madrugada, interrogado, golpeado, burlado. La corona de espinas, el manto púrpura, las cañas golpeando la cabeza, la flagelación. El Evangelio dice que Pilato lo presentó ante el pueblo diciendo «Ecce homo». He ahí el hombre. Y el pueblo, el mismo pueblo que días antes había tendido mantos en el camino, gritó «Crucifícale». Pilato, cobarde, cedió. No porque creyera que Jesús merecía morir, sino porque el miedo político es uno de los venenos más efectivos que corroen la conciencia humana. Se lavó las manos. Y el hombre inocente fue entregado para ser ejecutado. María escuchó el veredicto. Y lo que María sintió en ese momento es una de las experiencias más inaccesibles para cualquier lenguaje. No era la muerte de un hombre cualquiera lo que le anunciaban. Era la muerte del ser que ella había cargado 9 meses en su vientre. El ser que había aprendido a caminar aferrado a sus manos. El que había dormido en sus brazos. El que había comido el pan que ella amasó. El que había sido su hijo antes de ser el salvador del mundo. Y al mismo tiempo, era la muerte de quien ella sabía, con una certeza que 33 años no habían podido borrar, que era el Hijo de Dios. La espada de Simeón llegaba. Llegaba con 33 años de retraso desde la profecía, pero con toda su fuerza intacta. El camino al Calvario fue una de las escenas más brutales de la historia humana. Jesús, después de la flagelación que había destrozado su espalda, cargó el madero pesado por las calles de Jerusalén. Cayó. Se levantó. Cayó de nuevo. Los soldados tomaron a Simón de Cirene de entre la multitud y lo obligaron a cargar la cruz. Había mujeres que lloraban a lo largo del camino. Jesús se detuvo y les dijo que no lloraran por él, sino por ellas y por sus hijos. Incluso camino a su propia muerte, pensaba en los demás. María seguía el camino. Cada caída de su hijo era un golpe en su propio cuerpo. Cada grito de la multitud era una cuchillada más en ese corazón que Simeón había profetizado que sería atravesado. Las horas previas a la cruz concentraron en pocas horas todo el dolor que el mundo puede producir sobre un solo ser humano. El abandono de los amigos. La traición de uno de los suyos. La negación de otro. El juicio injusto. El silencio de Dios ante la injusticia. La burla de los soldados. El desprecio de los poderosos. La indiferencia de la multitud. Todo cayó sobre Jesús en esa madrugada de jueves a viernes. Y María, en algún lugar de Jerusalén, llevaba todo eso también. Porque las madres de los hijos que sufren llevan el sufrimiento de sus hijos en su propio cuerpo con una fidelidad que no tiene explicación biológica. Es una fidelidad de amor. Una solidaridad de carne que trasciende la lógica y se instala en el territorio donde el amor ya no necesita razones para seguir siendo amor. Había algo en esas últimas horas que era, al mismo tiempo, la mayor derrota y la mayor victoria de la historia. Desde afuera, todo parecía derrota. El maestro arrestado. Los discípulos dispersos. El proyecto del reino aparentemente destruido. La esperanza de Israel cancelada por un decreto de la autoridad romana. Pero desde adentro, desde la perspectiva del amor que todo lo puede y todo lo resiste, algo diferente estaba sucediendo. La copa de la que Jesús había pedido ser librado en Getsemaní se estaba bebiendo hasta el fondo, no porque Dios fuera indiferente al dolor, sino porque el amor más grande que existe elige el dolor ajeno antes que su propio alivio. María no podía ver ese desde adentro todavía. Solo veía el desde afuera. Y aún así, no huyó. El viernes de la Pasión es el día más largo de la historia sagrada. No porque dure más horas que cualquier otro día, sino porque concentra en sus horas el peso de toda la historia humana. Todo lo que el pecado había producido desde el jardín del Edén, toda la distancia acumulada entre el hombre y Dios, toda la herida que ninguna ofrenda del templo había podido cerrar del todo, llegó a su punto de máxima tensión en ese viernes. Y María estaba ahí. No en el centro del escenario. No como protagonista de la acción, sino como el testigo más cercano.
como la presencia que no puede hacer nada pero que tampoco puede irse, como el corazón del mundo que late a ritmo del corazón del Hijo mientras el Hijo agoniza. Nunca nadie amó más. Y nunca nadie sufrió más por amor. En esos momentos límite de la historia, cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es tan espesa que no parece posible que haya luz al otro lado, la fe de María es el modelo que nos sostiene. No la fe que no siente. No la fe que no llora. Sino la fe que siente todo y llora todo y aún así permanece. La fe que no tiene respuestas para el dolor pero que tiene algo más poderoso. La memoria de todas las veces que Dios cumplió lo que prometió. El anuncio del ángel. El establo con su estrella. El niño encontrado en el templo. El agua convertida en vino. Cada uno de esos momentos era una piedra en el camino de la memoria de María. Y en el viernes más oscuro, esas piedras eran los únicos puntos de luz que le decían que el camino no había terminado todavía. Llegaron al Gólgota, el lugar de la calavera, un monte de ejecuciones fuera de los muros de la ciudad, donde Roma ejecutaba a sus enemigos para que todos pudieran ver y aprender. Desvistiaron a Jesús. Le clavaron los pies y las manos al madero. Levantaron la cruz. Y ahí quedó, suspendido entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, pagando con su propio cuerpo la distancia que el pecado había creado entre ambos. Al pie de la cruz había 4 personas. Las 3 Marías, incluyendo a la Madre, y Juan. En todo el mundo, solo 4 personas eligieron estar ahí. El amor que queda al pie de la cruz cuando todos los demás han huido es el amor más puro que existe. No espera nada. No puede hacer nada. Solo está. María miró a su hijo morir. Esto necesita ser dicho con toda la fuerza de su significado, sin metáforas, sin atenuaciones. María, la madre, miró cómo mataban a su hijo. Vio los clavos. Vio la sangre. Escuchó los gritos. Escuchó las burlas de los que pasaban. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Escuchó a los ladrones, uno que lo insultaba y otro que lo defendía. Escuchó la promesa que Jesús le hizo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mientras todo esto sucedía, María permanecía. No con la serenidad falsa de quien no siente, con la serenidad real de quien siente todo y aún así no huye. Esa serenidad no era indiferencia. Era la forma extrema del amor que se niega a dejar solo al amado incluso cuando no puede hacer nada por él. Jesús, desde la cruz, vio a su madre. Y vio a Juan a su lado. Y en ese momento, hizo algo que ningún hombre agonizante habría tenido la fuerza de hacer. Con los pulmones aplastados por el peso de su propio cuerpo, con los músculos desgarrados por los clavos, con la vida abandonándolo por cada herida, Jesús pensó en su madre. No en sí mismo. En ella. Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, he ahí tu madre. En ese momento, Jesús creó una familia nueva. No de sangre, sino de fe. No de biología, sino de amor. Le dio a su madre un hijo en el que confiar. Le dio a su discípulo una madre que guiar. En el momento de mayor oscuridad, el amor creó algo nuevo. Esa es la naturaleza del amor genuino. Incluso al morir, construye. Las 3 horas de agonía en la cruz fueron las más largas de la historia de la humanidad. No solo para Jesús, para María también. Cada minuto que pasaba era un minuto más en que el ser que ella más amaba en el mundo sufría y ella no podía hacer nada para aliviarlo. Las madres de los hijos que sufren conocen esta impotencia. La impotencia de estar presente sin poder curar. De amar sin poder quitar el dolor. De sostenerse en pie cuando todo en el interior grita que es imposible seguir de pie. María se sostuvo. No porque fuera fácil. Porque el amor que ella había comprometido en aquella noche de Nazaret era del tipo que no retrocede. Había dicho sí a Dios sin conocer el precio. Y ahora pagaba el precio sin retirar el sí. Hubo oscuridad al mediodía. El sol se apagó durante 3 horas. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y Jesús clamó con voz grande: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito más devastador de la historia. El Hijo sintiendo por primera y única vez la ausencia del Padre, cargando sobre sí el peso de toda la separación que el pecado humano había producido. No fue un grito de duda. Fue el Salmo 22 hecho carne, la oración más profunda del pueblo de Israel puesta en los labios del que era el pueblo de Israel en persona. María escuchó ese grito. Y en su corazón, algo murió con él. No la fe. No la esperanza.
pero algo tan cercano a la raíz del amor que solo las madres que han perdido hijos pueden nombrar. Consumado es. Con 3 palabras, Jesús declaró que la misión estaba completa. No interrumpida. No frustrada. Completa. La palabra griega que el Evangelio usa es tetelestai como un término comercial que significaba la deuda está pagada. Lo que Jesús declaró desde la cruz no fue una derrota, sino una victoria en el lenguaje que el mundo no sabía leer. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y María, al pie de la cruz, sostuvo ese momento como había sostenido todos los demás. Como había sostenido el anuncio del ángel. Como había sostenido el exilio de Egipto. Como había sostenido los años de espera en Nazaret. Con las manos abiertas y el corazón partido, confiando en que el mismo Dios que había dicho hágase en Nazaret tenía todavía algo que decir sobre lo que parecía ser el fin. El soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza. Salió sangre y agua. Los teólogos han meditado durante siglos sobre ese detalle. Médicamente, es la señal de que el corazón ya había cedido. Espiritualmente, es la fuente de los sacramentos, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. María estaba ahí cuando la lanza entró. La espada de Simeón encontró su cumplimiento definitivo no solo metafóricamente sino con toda la fuerza de la imagen. El corazón de la madre fue atravesado en el mismo momento en que la lanza atravesó el costado del hijo. Hay misterios de la fe que no se explican. Se contemplan. La muerte de Jesús y el dolor de María son uno de esos misterios. No para ser resueltos, para ser honrados con el silencio del asombro. José de Arimatea pidió el cuerpo. Nicodemo trajo mirra y áloe. Descendieron el cuerpo de la cruz. Y en ese momento, la tradición contemplativa imagina lo que ningún evangelio describe con esas palabras, pero que el arte cristiano ha representado durante siglos. María sosteniendo por última vez el cuerpo de su hijo. La pietà. El mismo gesto del comienzo y del final, una madre con su hijo en los brazos. En el establo, el niño que llegaba. En el Calvario, el hombre que se iba. Pero el gesto era el mismo. El amor era el mismo. Las manos que lo habían recibido al nacer lo recibían ahora al morir. Y en ese gesto hay toda la teología de la maternidad. Sostener la vida desde el principio hasta el final, sin retener, sin controlar, con manos abiertas que dan y que reciben. El dolor de María no fue solo personal. Fue cósmico. Fue el dolor de toda la humanidad concentrado en un solo ser humano. Porque lo que murió en la cruz no era solo el Hijo de María. Era la esperanza de Israel. Era el cumplimiento de las profecías. Era el sacrificio que toda la historia sagrada había estado anunciando desde el primer cordero inmolado en el Éxodo. Y María, al pie de la cruz y luego con el cuerpo en sus brazos, era el corazón del mundo en ese momento. El lugar donde el dolor del cielo y el dolor de la tierra se encontraban. No hay en toda la historia bíblica una imagen más completa de lo que significa amar a Dios con todo, con la alegría del anuncio, con la perseverancia del exilio, con la confianza de los años ordinarios, y con la fidelidad que permanece al pie de la cruz cuando todo dice que hay que huir. Al sepulcro lo sellaron con una piedra enorme. Guardias romanos apostados afuera. El sábado cayó sobre Jerusalén con un silencio que era diferente al silencio de todos los otros sábados. Era el silencio del mundo que no sabe todavía lo que está a punto de suceder. El silencio de la semilla bajo la tierra en el momento antes de germinar. El silencio del cielo que respira antes de hablar. María pasó ese sábado en una habitación, con Juan y con las otras mujeres. No hay registro de lo que dijo. Solo hay silencio. Y ese silencio es el más elocuente de todos los silencios de las Escrituras. Porque María en el sábado es la imagen perfecta de la fe que persiste cuando nada confirma que hay algo en que creer. La fe que no necesita evidencia para seguir siendo fe. La confianza que no necesita señales para seguir siendo confianza. Al amanecer del primer día de la semana, mientras aún era oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Las otras mujeres la siguieron. Llevaban especias para ungir el cuerpo. Iban a realizar los ritos de los muertos, porque el amor que no puede salvar todavía puede honrar. Pero cuando llegaron, la piedra estaba removida. El sepulcro estaba vacío. Y un ángel les dijo las palabras que cambiarían el mundo para siempre. No está aquí. Ha resucitado, tal como dijo. 4 palabras en el original griego. El lugar de la muerte estaba vacío. La mayor derrota de la historia se había convertido en la mayor victoria. Y los que habían venido a honrar al muerto encontraron que no había muerto que honrar. Solo la promesa cumplida con una puntualidad que ningún reloj humano podía haber calculado.
La primera aparición de Jesús resucitado fue a María Magdalena. No a los apóstoles, no a los sacerdotes, no a los poderosos, a una mujer que había sido perdonada de mucho y que por eso amaba mucho. María. Él la llamó por su nombre, y en ese nombre pronunciado por la voz que ella reconocía aunque el cuerpo era glorificado, todo el mundo se reordenó. El que estaba muerto vivía. Y María Magdalena corrió a anunciarlo. Se convirtió en la primera predicadora de la resurrección. En la apóstol de los apóstoles, como la tradición la llamaría. El amor que permanece al pie de la cruz es el mismo amor que recibe primero la noticia de la resurrección. No es coincidencia. Es el principio del reino. El que sirve sin esperar recibe sin pedir. ¿Dónde estaba María, la Madre, en la mañana de la resurrección? Los evangelios no lo dicen con precisión. Pero la fe contemplativa de la Iglesia siempre ha creído que Jesús se apareció primero a su madre antes que a nadie más. Que antes de María Magdalena, antes de las otras mujeres, antes de Pedro y Juan, hubo un encuentro privado, sin testigos, entre el Hijo resucitado y la Madre que había permanecido. Un encuentro que ningún evangelio describe porque hay encuentros demasiado sagrados para ser narrados. Que pertenecen al silencio. Que son la recompensa del amor que no negocia condiciones. El Hijo que había dicho, «He ahí tu madre», desde la cruz debía regresar a ella primero. No porque la teología lo exija. Porque el amor lo requiere. La resurrección cambió todo. Los discípulos que habían huido regresaron. Los que habían negado y traicionado encontraron el perdón y la restauración. La comunidad que se había dispersado en el terror del Viernes Santo se reunió de nuevo en la esperanza del domingo de resurrección. Y María estuvo en el centro de esa reunión. No como protagonista. No como predicadora. Como lo que siempre había sido. El corazón que sostiene, la presencia que acoge, el ancla que mantiene a la comunidad unida cuando las tormentas intentan dispersarla. El cenáculo donde los discípulos esperaban el Espíritu Santo era también la sala donde María oraba. Y cuando el Espíritu descendió en lenguas de fuego el día de Pentecostés, María estaba ahí. No era la primera vez que el Espíritu la visitaba. La primera vez había sido en Nazaret. La promesa del ángel había tardado décadas en cumplirse completamente con el derramamiento del Espíritu. Pero María había esperado promesas toda su vida. 33 años. Un sábado entero. Ella sabía esperar. Y cuando el Espíritu vino sobre todos los que estaban reunidos en el cenáculo, María recibió de nuevo lo que ya había recibido una vez. La plenitud de la presencia de Dios llenando su ser hasta que no había espacio para otra cosa. El Espíritu que la había cubierto con su sombra en Nazaret la ungió de nuevo en Jerusalén. El círculo del amor divino se había cerrado, y en el centro de ese círculo estaba siempre ella, la primera creyente, la primera llena de gracia, la primera en decir sí. Los últimos años de María en la tierra están envueltos en el misterio que rodea a todos los grandes. La tradición la sitúa en Efeso, al cuidado de Juan. Viva durante los primeros años de la Iglesia que su hijo había fundado. Presente en la memoria de las primeras comunidades. Honrada como la madre de quien todas ellas conocían como Señor. ¿Qué pensaba María mientras la Iglesia crecía? ¿Qué sentía cuando escuchaba a Pedro predicar con la misma boca que había negado 3 veces? ¿Qué guardaba en su corazón cuando llegaban noticias de comunidades nacidas en lugares que ningún mapa de Palestina podía contener? Todo nuevo. Todo inesperado. Todo excediendo cualquier cosa que ella hubiera podido imaginar cuando el ángel apareció en Nazaret. El legado de María no es el de los héroes que actúan en el centro del escenario. Es el legado de los que sostienen a los que actúan. El legado de las manos abiertas que no retienen. El legado del sí dicho en la oscuridad que enciende luces en todo el mundo. El legado del amor que permanece cuando todos los demás han huido. El legado del corazón que guarda y medita cuando no entiende. El legado de la fe que no necesita ver para creer, que no necesita entender para obedecer, que no necesita garantías para confiar. María es el modelo más completo de lo que significa ser humano delante de Dios. No perfecta en el sentido del que nunca falla, sino perfecta en el sentido del que siempre regresa, que siempre vuelve a confiar, que siempre dice sí cuando Dios habla. La historia de María es también tu historia. Porque todos hemos tenido momentos de anuncio. Momentos en que algo en nuestro interior nos ha dicho que hay un propósito que nos espera, que hay un llamado que lleva nuestro nombre, que hay un camino que nadie más puede recorrer en nuestro lugar. Y todos hemos sentido el miedo del establo, la angustia del niño perdido, la impotencia del viernes sin respuesta. Y todos conocemos el peso de cargar una promesa durante años sin verla cumplida completamente. María no nos dice que el camino será fácil.
Nos dice que el camino tiene sentido, que el que llama también sostiene, que el que promete también cumple, que el viernes no es el final, que el sepulcro no tiene la última palabra, que el domingo siempre viene. Hay una gracia específica que Dios da a los que dicen sí en la oscuridad, la gracia de ver el amanecer que sus sí hicieron posible. María vivió para ver la resurrección. Vivió para ver a su Hijo glorificado. Vivió para ver a los discípulos llenos del Espíritu. Vivió para ver los primeros frutos de la semilla que ella había sembrado con su obediencia en aquella tarde de Nazaret. Y cuando su tiempo en la tierra terminó, la tradición de la Iglesia cree que ella también fue llevada, como Elías, como Enoc, sin ver la corrupción. Porque el cuerpo que había llevado a Dios no podía ser entregado al olvido. Porque el amor que había dicho sí merecía la respuesta más completa. Porque el final de la historia de María no era un final. Era el comienzo de una presencia que ninguna muerte puede interrumpir. María nos deja una última lección, la más simple y la más imposible de todas. Confiar. Confiar cuando el ángel habla y todo parece imposible. Confiar cuando el establo es lo único que queda. Confiar cuando el hijo se pierde y no aparece por 3 días. Confiar cuando el agua se acaba y solo hay tinajas vacías. Confiar cuando el huerto es oscuro y el hijo suda sangre. Confiar cuando la cruz se levanta y el sol se apaga. Confiar cuando la piedra sella el sepulcro y el sábado no termina nunca. Confiar. Porque siempre, siempre, el domingo llega. Porque siempre el ángel tiene razón. Porque siempre la promesa se cumple. Porque siempre el amor que no huye es el amor que recibe primero la noticia de que la muerte no ganó. Hágase en mí según tu palabra. Esas son las palabras que cambian el mundo. Que te cambian a ti. Que nos cambian a todos.